Yo soy Ana Caterina Martínez, yo soy cubana residente en Cuba y en Francia y, y participo en en varias organizaciones a la vez. Aquí Cuba Va, en la Coordinadora de Cubanos, en Europa por Cuba y también en Francia Cuba. Entonces, a ver, desde Francia no se pueden mandar medicamentos para Cuba por correo. Yo voy a referirme más o menos dos o tres ideas sobre la afectación que tiene el bloqueo genocida, porque es genocida, sin ninguna duda, en la salud cubana. Y bueno, según el informe actual de este año, el bloqueo causó pérdidas por 239 millones, casi 240 millones de dólares en el sector de la salud, y se estima que unas 20.000 familias cubanas no han podido ser atendidas debidamente por no poder acceder a la tecnología, porque tiene el famoso 10% de componentes de fabricación estadounidense, pero también esta cifra se traduce en la práctica con la dificultad para adquirir medicamentos, para adquirir las materias primas para producirlo en Cuba, porque Cuba tiene una excelente industria farmacéutica y muchas veces, aunque existe la tecnología y el conocimiento para producir medicamentos, pues las materias primas hay que irlas a buscar muy lejos, lo cual se encarece mucho. Y por eso algunas enfermedades, por ejemplo, agudas, como pueden ser las infecciones, etcétera, que llevan antibióticos, o enfermedades crónicas graves, como puede ser la diabetes o el cáncer, por ejemplo, no pueden ser tratadas con todos los tratamientos que se conoce y que es posible aplicarle a los pacientes en Cuba. Pongamos, por ejemplo, el caso de los citostáticos o los medicamentos para los cuidados paliativos en los enfermos del cáncer. Cuidados paliativos cuando ya la medicina no puede hacer nada más, por lo menos tener al paciente de una manera confortable hasta que se produzca su fin, ¿no? También los materiales para hacer la cirugía, los materiales para las curaciones, la posibilidad de reparar los hospitales, porque como todos sabemos, la revolución construyó hospitales a todo lo largo y ancho del país, pero para que sean funcionales esas estructuras, esos edificios, dan mantenimiento, etcétera, bueno, eso se dificulta, pues bueno, por las razones que conocemos, que ha explicado la compañera Ninel magistralmente en su intervención sobre la parte jurídica. Como les decía, si por ejemplo nosotros queremos mandar esos medicamentos a nuestros familiares en Cuba, no se puede. Aquí en Francia por lo menos no hay correo. Hace mucho tiempo que eso no se puede hacer. Hay que buscar una persona que lo lleve en una valija. De manera indirecta también la salud incide en las pérdidas que el bloqueo produce en el sector de la alimentación. Pensemos, por ejemplo, en las embarazadas y el bajo peso de los recién nacidos. Y por ejemplo, o el crecimiento de los niños, o la alimentación que llevan los enfermos crónicos y los adultos mayores. Entonces, el modelo social de nosotros, cubano, incluye o lleva en sí una atención sanitaria que es integral, que es universal y que es gratuita y que está basada en la prevención. Y gracias a que está basada en la prevención, los efectos del bloqueo no son más nefastos, porque nosotros tenemos la posibilidad en Cuba, como tenemos tantos médicos y tantas enfermeras, y como el pueblo cubano conoce tanto de salud pública, que cualquier hijo de vecino te puede explicar lo que es un ultrasonido y una radiografía y una laparotomía y una laparoscopía, y eso es increíble lo importante que es, porque aquí hablando con gente de nuestro entorno, aquí en Francia, gente profesionales de la salud nos decían que es sumamente importante, que una de las cosas, de las ventajas que tiene el sistema sanitario de Cuba es que el pueblo conoce muy bien los términos médicos, porque aquí en un país desarrollado como Francia hay gente que llega al médico y no sabe explicar qué es lo que le duele, ni cómo le duele, y darle una pista al médico de lo que tiene que hacer. A pesar de todo
como efectos adversos que tiene el bloqueo sobre el sector de la salud en Cuba. Nuestro país sigue avanzando y nuestro modelo, que está basado en la prevención, también está basado en la búsqueda de la soberanía sanitaria, como también está basado en la búsqueda de la soberanía alimentaria, pero en este caso de la soberanía sanitaria. Quiere decir tratar nosotros mismos de resolver todos los problemas que tenemos. Es el ejemplo mejor, es más cercano, fue la producción de las vacunas en medio de la pandemia, que también fue el periodo en el que los yanquis decidieron de apretar aún más la tuerca y quitar el oxígeno, y se nos murieron familiares cercanos por falta de oxígeno, porque aunque mejoraron la enfermedad, necesitaban un poco más de tiempo, y como no pudieron tener todo el oxígeno que necesitaron, fallecieron. Hay mucha gente que sufrieron eso. A pesar del bloqueo, en Cuba se lucha por producir las vacunas. Afortunadamente nosotros, bueno, y gracias a la luz larga de Fidel, eso hay que decirlo en todas las intervenciones siempre, en Cuba se produce la mayor parte de las vacunas con las que se inmuniza a la población, aparte de las de COVID, todas las demás, con las que vacunamos a los niños desde que nacen y que no les faltan. Se producen medicamentos novedosos de inmunoterapia contra el cáncer. Quiere decir que además de que lo operen a uno, le pongan citostático, etcétera, etcétera, otros medicamentos que permitan transformar el cáncer en una enfermedad larga, con la cual el paciente pueda, a través de fortalecer su inmunidad, pueda, las famosas vacunas, que se le llama vacunas, ¿no? Para hacer que las personas que tienen cáncer puedan vivir largo tiempo con la enfermedad. El desarrollo de la medicina natural, y otras. Y hablando de lo importante que es la solidaridad internacional en estos momentos contribuye a paliar, vamos a decir paliar, los daños del bloqueo, o las afectaciones del bloqueo en la salud, mediante las donaciones que se hacen y los envíos a Cuba, con todo el trabajo que lleva, como se ha bien explicado aquí. Recordemos los envíos de jeringuilla, de mascarilla, de piezas para los respiradores, y en esa solidaridad trabajan mancomunadamente la solidaridad internacional, es decir, organizaciones de los diferentes países, y también las organizaciones de cubanos residentes en los diferentes países, que trabajan mancomunadamente. Ya eso puede decirse que trabajamos juntos, porque como mismo tenemos que unirnos aquí en las redes sociales y en encontrar caminos más eficaces para poder hacer pasar nuestro mensaje en un mundo en que el mensaje mayoritario nos es adverso en comunicación. Bueno, igual nosotros tenemos que unirnos con las organizaciones de los países donde residimos para ayudar a Cuba, para cumplir con nuestro deber de cubanos.